Muy bien. Bien, muy bien. Aquí recorriendo, repasando algunas noticias y antes de esta salida mencionaba yo que ya el Banco Central salió a comprar un bloque de 500 millones de dólares, ofreciéndolos comprar a 1.000 pesos. Y bueno, vemos un dólar a la baja. ¿Cómo están analizando esta situación post levantamiento del cepo? Bueno, a ver, nosotros creemos que hoy el Banco Central está en una posición bastante cómoda, ¿sí? El acuerdo por ahí fue bastante más distinto de lo que podíamos llegar a imaginar en cuanto dos cosas, bandas muy amplias, muy amplias, Ujú. inclusive por debajo del valor actual del oficial o del valor de salida del oficial, y un desembolso muy grande. Eso sin lugar a dudas, el desembolso tan grande le permitió al gobierno jugar con este tema de las bandas, jugar a salir del cepo, que quizás no es una salida total si nos ponemos muy finos o no, Sí. pero sin lugar a dudas el faltante de pesos que hay, el nivel de reactivación económica que sigue siendo bueno, ¿sí? Y la cantidad de dólares con la que fue dotado el Banco Central, sin lugar a dudas, cambió las expectativas y sí, para nosotros fue un cambio de modelo cambiario bastante sustancial. Caputo decía que no iba a ser sustancial en cuanto a la forma, pero en cuanto a los precios prácticamente nada ha cambiado. Ujú. Así que vemos a un Banco Central con una cómoda posición de dólares, con un faltante de pesos en la economía, ¿sí? Y en esa relación creemos que el gobierno va a poder defender un tipo de cambio que no se le escape, que va a estar rondando esto, y también no nos extrañaría ver un poco un dólar un poco más a la baja por Ujú. la subida en el precio de la soja internacional, porque se viene este segundo trimestre que es el más importante en liquidación de dólares, y nosotros ahí vemos un dólar por factores locales bastante calmo para los próximos 6 meses. Ujú, ujú. Bien, esto, ¿cómo puede repercutir en la economía diaria de la gente? Aquel que no hace inversiones, no compra acciones, no hace nada de eso, sino que no le alcanza para qué sé yo, ni siquiera tener un plazo fijo, sino que, bueno, administra el dinero para el mes. ¿En qué le impacta esto? Bueno, primero el tema inflacionario, ¿no? O sea, Ujú. ahí se armaron algunos esquemas de subas de precios por cobertura, bueno, cuestiones que salieron en los medios con respecto a todo lo que es el sector alimenticio, pero también otros sectores tuvieron incrementos significativos, por ejemplo el de los autos, que en algunos casos llegó al 10%. Sí. Esto sin lugar a dudas tiene que hacer volver la inflación a un nivel más normal. Entonces quizás veamos un abril quizás un poco todavía picado en inflación, Ujú. pero lo que nosotros vemos a mediano plazo es una estabilidad macro. Esto para el ciudadano de a pie, como decías, que no invierte, que lucha para llegar a fin de mes, es una estabilidad en el nivel de precios. Ujú. Lo más importante, una estabilidad en el nivel de precios. Pensamos que también puede haber, quizás se sienta un poquito más adelante, una reactivación económica un poco más firme, más sostenida, porque al tener los agentes económicos menos inestabilidad, menos incertidumbre, siempre son escenarios más propicios para empezar a invertir y para que cosas que quizás estaban paradas empiecen a arrancar. Ujú. Entonces, de más corto plazo pega muy de lleno en la estabilidad de precios, quizás en este sendero de desinflación, y un poquito más a mediano plazo en niveles de actividad más pronunciados al alza. Ujú. Roberto, que hay una noticia dando vueltas que dice que se derrumbó la demanda de dólares en los bancos y la cotización, bueno, como ya conocemos, se acercó más al piso de la banda cambiaria. Y tengo varias dudas acerca de eso. ¿Qué pasa cuando esto sucede, cuando se derrumba la demanda de dólares en los bancos? Y acerca de las bandas cambiarias, el presidente en su momento dijo que él puso como un tope para llevarle tranquilidad, ¿no?, a la gente, pero que pensó ni siquiera en poner estas bandas para que la Sí, fluctuación fuera otra, ¿no? sí, correcto. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Hay un faltante de pesos importante en la economía, ¿sí? Entonces, digamos, no hay muchos pesos como para decir para dolarizarlo. Sumado a un evento que salió, una comunicación del Banco Central que salió la semana pasada, el día martes, en donde se cambiaban algunas disposiciones con respecto a
traer inversiones del exterior y poder liquidarlas vía mercado oficial, y después al momento de salir, también salir por oficial. Eso para nosotros fue la luz verde para lo que ahora estamos viendo como que se dice carry trade, es decir, invertir en pesos para ganar más en dólares. Creemos que vamos a un escenario de carry trade de 6 meses, en donde la inversión en pesos va a ganarle a la inversión en dólares, y eso también fue una señal de decir, para lo que estaban comprando dólar o armando toda una ingeniería de coberturas en dólares, decir, no, acá empezamos a desarmar. Y por eso también las bajas bruscas del dólar del día viernes de la semana pasada, del día miércoles de la semana pasada y del día lunes, porque lo que se prevé es un influjo importante de ingreso de dólares, ¿sí?, del exterior, y también de desarme de posiciones, y eso va a darle una fortaleza al peso, ¿sí? Nosotros creemos que puede durar mucho más tiempo, pero pongamos fecha hasta las elecciones. Y en ese contexto en donde el presidente ve que tranquilamente el dólar podría ir para abajo, y una reflexión cortita al margen, acá vemos los daños de las políticas monetarias muy relajadas, de los grandes déficits y del financiamiento con dinero. O sea, sacando eso, el peso nunca debería haber llegado a los niveles que llegó, ¿sí? Y vemos un proceso inverso en donde, no digo que el dólar no tenga piso para abajo, pero en donde vemos que cosas que parecían imposibles comienzan a surgir, y es una cantidad de pesos limitada la que hay en la economía, y eso lo está fortaleciendo. Bien, y respecto de la situación internacional, que todavía, bueno, no se habla tanto, pero que sigue todavía caldeado el clima, ¿cómo esto, digamos, repercute en esta situación tan particular de la Argentina? Bueno, ahí de corto plazo, sin lugar a dudas, repercute mal. De hecho, lo vimos, buena parte de la subida del dólar casi a 1.400 vino por el lado internacional. También tuvimos dos efectos de incertidumbre muy grande a la vez jugando. Uno se despejó y eso nos ayudó, pero seguimos creyendo en que los principales riesgos del plan económico de este gobierno vienen más por el exterior que por el interior. Esto es esta guerra comercial arancelaria entre Estados Unidos y China, ¿sí? y entre Estados Unidos y buena parte de los bloques económicos, y sumado ayer, que hizo mucho ruido, y por ejemplo el precio de las acciones se derrumbaron fuerte, mitad por lo que caía el dólar, mitad por este evento de Donald Trump atacando al Banco Central norteamericano. ¿Sí? Eso hizo que las acciones de todo el mundo cayeran fuertemente, incluyendo las argentinas. No escapamos a ese evento, y pocas cosas ayer quedaron en pie, como los bonos en dólares, sí, que reflejan nuestro riesgo, y el peso, ¿sí? Después el resto cayó, estuvo en línea, y ahí es donde vemos la mayor cantidad de riesgo de corto plazo. De mediano plazo seguimos siendo optimistas, porque creemos que América Latina en su conjunto y Argentina en particular están en una buena posición, ¿sí? Son mercados que están siendo disputados por Europa, Estados Unidos, China. De hecho, salió una noticia con respecto a un tratado de libre comercio de Mercosur y la Unión Europea, que está siendo comandada por los países nórdicos. Entonces, de mediano plazo vemos bien a la macro argentina, pero de corto plazo donde pueden existir los ruidos más grandes en este momento. Te traigo otra vez un poquito a la economía de la Argentina, porque muchos se están preguntando, después de la salida del cepo, ¿cómo conviene en realidad pagar los gastos con tarjeta de crédito en dólares? ¿Hay algunas opciones para abonar parte en dólares, parte? ¿Cómo hacemos con el resumen? Hoy por hoy lo que más conviene es comprar los dólares. Sí, ahora se pueden comprar bancariamente, parece mentira, pero una persona de 32 años que vivió con cepo su vida adulta, ¿no? Desde los 18, hasta daban, no sabía si gracia o tristeza, ver cómo la gente probaba de poder comprar dólares. Simulábamos todo en el... Sí, por lo menos decir, bueno, a ver... Es que no entendías por qué, yo por ejemplo me enteré de que a la universidad para la cual trabajo la asistieron en época de pandemia, y por eso hasta el otro día no podía comprar dólares. No. O sea, es una locura, una locura. Era algo muy culpógeno, ¿no? Querer comprar dólares. Sí. Sin lugar a dudas comprar dólares.
se está todavía armando el mercado de dólares en los bancos, también con el MEP, porque quedaron como la semana pasada muy desarbitrados. Había bancos que estaban mucho más caros, otros más baratos, inclusive llamaba la atención que Banco Nación estaba más caro que los privados. Bueno, pero conviene ir por el banco a comprar los dólares, o comprar los dólares, también puede ser MEP, pero conviene comprar los dólares, no pagar con peso porque sigue estando el impuesto. Entonces, en ese contexto, lo que recomendamos es cancelar el total de las compras en el exterior para que no sean especificados y no tener impuesto y no pagar más. Y volvemos a hacer la misma recomendación, las tasas de financiamiento por los pagos mínimos o los no pagos totales en las tarjetas son muy altas, así que también conviene cancelarlo todo financieramente. Así que bueno, ese es el nuevo contexto en el que ahora podemos movernos. Qué bueno. Bien, respecto a las tasas de interés, se han incrementado no solamente para los que tienen alguna platita así en plazo fijo o que tienen invertido en estas cuentas remuneradas que ahora les están llamando, sino también para el que saca créditos. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Bueno, de corto plazo las tasas han aumentado un poco por toda la incertidumbre que hubo hasta la semana pasada y un poco también por este faltante de pesos. Empezaron a entrar, cuando empezó a caer el tipo de cambio, las tasas comenzaron a bajar otra vez, por lo menos en los mercados de capitales, algo que se va a tener que empezar a ver reflejado también en los plazos fijos, y fueron a niveles un poco más normales porque habían trepado casi hasta el 50-55% anual. Claro. Ahora estamos en 38, ¿sí? de tasas efectivas anuales, un poco más en línea. Bajó mucho y creemos que este escenario trazado por, ya sea por el acuerdo con el fondo, por el superávit fiscal, por el carry trade, es decir, fondos que vienen de afuera a invertir en pesos, va a darle estabilidad a la tasa de interés hacia la baja, ¿sí? Entonces todavía seguimos recomendando en lo posible endeudarse a corto plazo o a tasa variable, sí, que vaya bajando a medida que la tasa vaya descendiendo, pero sin lugar a duda empiezan a ser condiciones favorables, la de estabilidad, para que empiece a haber crédito y queda a esperar la baja de la inflación y la baja de tasa por delante, pero vemos más estabilidad, ¿no? Bien. El acuerdo fue bueno en ese aspecto. Bien, o sea que vamos a tener un resto del año, tenemos 8 meses por delante, que más tranquis. Sí, nosotros lo vemos así, obviamente dependemos también del calendario electoral, por eso decimos 6 meses, pero las condiciones macro están dadas para que haya más estabilidad, para volver a tomar el sendero descendente de la inflación, que es lo que más le preocupa al gobierno. Si al gobierno le preocupan los dólares, es por la inflación, no por los dólares en sí, porque si no podría haber dolarizado a cualquier precio, claro. Y está buscando justamente la estabilidad en los precios. No, claro, a paso firme. Tengo una para que me hagas una mención cortita, porque hay por ahí dando vueltas que dicen que los comercios están ofreciendo cada vez menos cuotas sin interés. Y se están preguntando cómo influye esto en las ventas, porque por ejemplo los rubros de electrodomésticos, que todavía nos cuesta tanto a los argentinos acceder a una heladera, a un lavarropas, parece mentira, ¿no? Sí. La indumentaria también limitaron la financiación. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto ha pasado por este tema de la incertidumbre con respecto a si va a haber o no un salto cambiario y cómo se va a terminar de ajustar esto. Por eso nosotros pensamos que la salida fue muy exitosa, logró evitar un overshooting, que es lo que nosotros temíamos, que con estas bandas tan amplias se vaya un poco para arriba aunque después se desinfle, logró evitarlo, en eso estuvo muy bien calibrada la salida. Hay que esperar que pasen unos días más para ver que esta tranquilidad es de mediano plazo y vuelvan a aparecer el tema del financiamiento, pero sin lugar a duda la tasa se había ido muy arriba y había mucha incertidumbre. Conforme eso vaya bajando, tiene que volver a aparecer el tema de crédito y cuotas, porque tampoco va a estar fácil vender en un contexto en donde hay, digamos, en donde hay falta de crédito, ¿sí? Entonces, y falta de pesos, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ir volviendo de a poco. Bien. Roberto, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día martes. Gracias, adiós, hasta luego. Estaba Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, a quienes ustedes pueden consultar, contándonos, describiéndonos todo esto que está pasando después del levantamiento del cepo.